Bueno, buenas noches a todos. Empezamos la charla del día de hoy. Está la grabación largándose, así que Diego, adelante. Te escuchamos, Diego. Buenas noches. Bueno, buenas noches. La verdad que es un Buenas noches, gusto, Diego. buenas noches para todos. Es un gusto reunirnos, ya que no podemos, volar, vamos a aprovechar el tiempo para instruirnos y para capacitarnos. Y en esto, Sama ha tenido mucho que ver y desde la Federación de Aeroclubes estamos propiciando este tipo de reuniones que ojalá no sea la última. Teníamos una prevista antes de que se decretara la pandemia ahí en la zona de San Miguel, no lo pudimos hacer, pero siempre hemos quedado en contacto trabajando por este tema y por otros temas más. Así que desde FADA un agradecimiento enorme a Sama por facilitar este canal, y veo que hay una buena cantidad de participantes, o sea, a todos los que a partir de este momento están conectados para capacitarnos, muchísimas gracias y ojalá que sea de utilidad para todos esta sesión. Muchísimas gracias. El doctor Mourinho está conectado, así que sería bueno escuchar unas palabras de él, del presidente de la SAMA. Doctor Mourinho, si puede conectar el micrófono. ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perdón por este inconveniente técnico, no los estoy pudiendo ver, pero bueno, en principio agradecerle a FADA y a CONAP, a estas dos instituciones que nos abrigaron en su seno y nos están apoyando irrestrictamente con la difusión y con el sostén de estas charlas. Para nosotros es un honor pertenecer a ellas. Un pequeño recuerdo, siendo hoy el 1 de mayo, hace 38 años, es decir, el 1 de mayo de 1982, recordamos el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas. No nos olvidemos ni de esos héroes que dieron su vida por la patria, ni de ese lugar al cual no podemos dejar de recordar como parte de nuestra patria. Yo voy a hacer la presentación hasta que pueda retomar imagen y conectarme correctamente de quienes nos van a acompañar hoy. Esta es una sesión científica de la Sociedad de Medicina Aeronáutica, junto, como dije, con FADA y con CONAP. El coordinador de esta charla va a ser el doctor Gustavo Ollero, que es médico cirujano y piloto. Él desarrolla su actividad de piloto en el Aeroclub de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Y el doctor Jorge Omodey es médico cirujano gastroenterólogo y piloto del Aeroclub Coronel Moldes en la provincia de Córdoba. Le recordamos a quienes nos están escuchando que esta sesión es sin límite de tiempo. Le pedimos por favor que las preguntas sean al final, que mantengamos nuestros micrófonos cerrados para evitar interferencias y las abrimos al final de la charla de los colegas para las preguntas que todos deseen. Le paso la coordinación al doctor Ollero, le pido mil disculpas por este inconveniente técnico y nos estamos escuchando. Bueno, buenas noches. No hay ningún problema, creo que está todo perfecto, así que creo que vamos a poder intercambiar en esta noche una serie de conceptos que ojalá que sean para beneficio de todos los que volamos. Voy a hacer solamente una aclaración. Primero quería saludar a todos por el Día del Trabajador. Les deseo un feliz día a todos, si bien este día ya está culminando.
Quería agradecer a la FADA por darnos la posibilidad, sobre todo por haber hecho toda la difusión, porque la difusión de esta reunión la hizo la FADA. Y agradecer también a la CONAP por el auspicio que nos ha dado y por permitirnos también formar parte dentro de este Consejo Asesor de la Aviación General, que es tan importante, así que agradecemos muchísimo. Y por supuesto al doctor Mourinho por la confianza en habernos invitado al doctor Omodei y a mí a comentar en esta noche. Esta es una charla que está dirigida a los pilotos, una charla dirigida a pilotos, a gente que tenga, digamos, afecto por la aviación. Por lo tanto, el lenguaje de la charla va a ser un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, no pretendemos academicismos, lo que queremos es que se entienda y que, bueno, al finalizar se puedan hacer todas las preguntas que ustedes consideren. La temática de esta charla va a ser justamente alimentación y vuelo, y la vamos a separar en dos partes, donde un servidor va a tener a cargo la parte del marco teórico, y después la cuestión práctica va a estar a cargo del doctor Jorge Omodei. Es una charla bien federal, yo soy de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Acá atrás mío tengo una imagen del convento San Carlos de San Lorenzo, que justamente es uno de los íconos de la ciudad. Y la otra parte de la charla va a estar dada por el doctor Jorge Omodei, que es de San Luis. Y bueno, así que desde el litoral y desde la provincia puntana vamos a compartir en esta noche. Bueno, alimentación y vuelo. ¿A qué llamamos alimentación? Llamamos alimentación a la ingestión de los alimentos por parte de los organismos para poder conseguir los nutrientes necesarios. Y acá tenemos dos partes bien separadas. Por un lado, aquello que se refiere a la ingesta, es decir, a la incorporación de esos alimentos. Y por otra parte, tenemos la cuestión nutricional. ¿Es lo mismo alimentación y nutrición? No, no es lo mismo. Son dos procesos que están vinculados entre sí, que no son sinónimos, sino que son concurrentes. Es más, a uno le sigue al siguiente. Acá tenemos el aparato digestivo. El aparato digestivo que se extiende desde la boca, vamos a poner el puntero aquí, que se extiende desde la boca hacia el ano, es básicamente un tubo que va a permitir el ingreso de los alimentos. Entonces, la cuestión alimentaria va a depender fundamentalmente de la mecánica y de la química de la alimentación. O sea, cuando nos alimentamos, estamos incorporando alimentos. Cuando nos nutrimos, estamos absorbiendo esos alimentos. Acá a la derecha vemos una imagen de cómo es la superficie del intestino. Estas son las llamadas vellosidades intestinales, que es donde se produce realmente la absorción de estos nutrientes que van a pasar al torrente sanguíneo. Acá vemos la representación de una arteria y una vena del sistema intestinal. Cuando hablamos de alimentación, entonces hablamos necesariamente del primer tiempo de la nutrición, que como dije recién va a incluir procesos mecánicos y químicos. ¿Cuáles son los procesos mecánicos? Bueno, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la masticación, para desmenuzar los alimentos, y posteriormente con todo el mecanismo de la motilidad del tubo gastrointestinal que tiene a como destino permitir que el bolo alimenticio, eso que nosotros tragamos, vaya progresando a través del tubo digestivo. Pero para su funcionamiento
no solamente hay una cuestión mecánica, sino que dijimos que hay una cuestión química. ¿Y cuál es esta cuestión química? Bueno, son los procesos químicos de degradación de los alimentos. La idea justamente es que nosotros incorporamos con la alimentación en el acto de comer esos alimentos y que esos alimentos deben ser degradados. ¿Para qué? Para que una vez que se transforman en sustancias, en elementos mucho más simples, estas sustancias simples sean posible su incorporación a nuestro organismo a través de las vellosidades intestinales y, por lo tanto, pasar esos nutrientes desde el tubo digestivo a nuestro torrente sanguíneo. Estos procesos son importantísimos y es importante que se realicen en una forma correcta. Esto es, que la masticación sea completa, porque si nosotros no masticamos bien los alimentos, estos alimentos no se van a embeber de la saliva, que más allá de ser solamente un lubricante, contiene sustancias, contiene enzimas, que ya desde la boca comienzan la degradación de los alimentos. Esto es muy importante porque cuando los alimentos no están bien procesados en la boca, tenemos más posibilidad de que los procesos digestivos se realicen en forma incompleta. Y esa forma incompleta se va a traducir muchas veces en la formación de gas en el abdomen, que después vamos a ver que en la parte del vuelo es realmente muy importante. Por lo tanto, comer no significa nutrirnos. Nosotros podemos comer mucho y comer mal, y por lo tanto, cuando lo hacemos así, no tenemos asegurada la correcta incorporación de nutrientes. Por su parte, cuando hablamos de nutrición, hablamos de ese proceso por el cual se produce la incorporación de estos alimentos ya degradados en forma de principios más sencillos, más simples, y la incorporación a nuestro torrente sanguíneo. ¿Para qué nos nutrimos? Nos nutrimos fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, para tener energía suficiente para los procesos vitales, es decir, para nuestra vida diaria. Necesitamos energía. De esos nutrientes vamos a obtener energía. Y también vamos a obtener elementos para lograr un desarrollo equilibrado. ¿Cuáles son esos tipos de nutrientes? Los nutrientes son 5, es decir, que nosotros podemos reducir la totalidad de alimentos que ingerimos en estos 5 nutrientes. Vamos a empezar por este, que es el más abundante y es esencial, tan esencial que no pueden pasar más de un par de días de una persona, una persona no puede pasar más de un par de días sin tomar agua, sin que suceda la muerte. En cambio, nosotros podríamos pasar mucho más tiempo sin comer. Entonces, el agua es un nutriente fundamental, también los carbohidratos, que son todos los azúcares, las grasas, las proteínas y también vitaminas y minerales. Vamos a ver rápidamente cuál es el destino de estos nutrientes. Los carbohidratos los utilizamos en general para la obtención de energía. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que consumir carbohidratos de acuerdo al nivel de actividad. Si consumimos mucho carbohidrato y realizamos poca actividad, eso va a significar un exceso de ingesta que se va a terminar acumulando en forma de reservas o depósitos que no son deseados. Las grasas van a aportar también energía y van a formar parte constitutiva de ciertos tejidos, fundamentalmente el tejido cerebral, también el celular subcutáneo, ahí donde se acumulan. También son vehículos para la absorción de vitaminas y justamente son las grasas las que contribuyen al sabor y a la textura de las comidas. Por eso las comidas son generalmente más ricas son más sabrosas cuando tienen un contenido graso. Las proteínas, por su parte, son los ladrillos que van a formar el cuerpo, es decir, son los que participan
activamente en el desarrollo de los tejidos y también en el desarrollo de ciertas hormonas que son también proteínas. Las vitaminas y minerales son indispensables para ciertos procesos químicos del cuerpo y en particular nos vamos a referir en un rato a la importancia del hierro en el personal aeronavegante. El agua, como habíamos dicho recién, constituye el 70% de nuestro peso corporal y cumple un papel fundamentalmente en el transporte de nutrientes, también en el metabolismo. Y como dijimos recién, si no tomamos agua, probablemente perdamos la vida en 2 a 15 días. Bien. Cuando nos alimentamos, nosotros utilizamos algo que es la dieta. ¿Qué es la dieta? La dieta es el hábito de lo que comemos, no es exclusivamente decir yo estoy a dieta, me puse en un régimen para bajar de peso. En general, lo que hacemos con nuestra dieta ese es el modo en que normalmente nos alimentamos. Y la dieta tiene mucho que ver con el modo de vida justamente de las personas. La palabra dieta viene de una palabra de origen griego que justamente significa hábito o modo de vida. Nosotros decimos que la dieta debe ser una dieta saludable, que debe ser variada, porque no hay un solo alimento que nos pueda proveer la totalidad de los nutrientes. Por eso tenemos que comer diferentes alimentos para poder asegurar el aporte suficiente de todos los nutrientes. La dieta debe ser suficiente en energía, es decir, yo tengo que consumir la suficiente energía como para poder sostener todas mis actividades diarias. Por lo tanto, yo no voy a comer igual en invierno, donde tengo que generar calor para calentar mi cuerpo, que en verano. Ni tampoco voy a comer igual si practico un deporte o si estoy más bien sedentario. La dieta debiera adaptarse y adecuarse a las necesidades fisiológicas de las personas, a su actividad, a su región geográfica, lo que decíamos de la temperatura, y también hay otros determinantes, como son la religión y la cultura, que hacen que la comida étnica sea tan diferente en las distintas partes del mundo. Por último, la dieta, no solamente para que sea saludable, no solamente tiene que ser variada, suficiente y adaptada, sino que tiene que ser equilibrada. Tenemos que respetar los porcentajes que están recomendados en nuestra dieta para cada uno de estos grupos de nutrientes. Nosotros vamos a mirar ahora esta imagen, que eso se llama pirámide nutricional o pirámide alimentaria, donde estamos viendo en la parte inferior, esto de abajo para arriba vamos en cantidades. Cuanto más abajo estamos en la pirámide, esto significa que estamos incorporando mayor cantidad, cuanto más arriba vamos, estamos en menor cantidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una cantidad adecuada de agua. ¿Cuánto es esa cantidad adecuada? Bueno, acá lo estamos viendo, serían 8 vasos, alrededor de 2 litros de agua por día. En el siguiente escalón de esta pirámide nutricional vamos a encontrar todo lo que son los carbohidratos, pero carbohidratos complejos, que son fundamentalmente los cereales, el arroz, la pasta. Estos son carbohidratos que no están disponibles inmediatamente, sino que se requieren ciertos procesos biológicos para poder hacerlos disponibles. Seguimos con las verduras y las frutas. Fíjense que es un porcentaje muy importante dentro de nuestra dieta. Seguimos con lo que son las grasas y las carnes, las grasas y las proteínas, que las obtenemos fundamentalmente de las carnes. Las carnes, y cuando hablamos de carnes no hablamos exclusivamente del asado, sino que hablamos de todo tipo de carne, fundamentalmente incorporando lo que es el pescado, y también las carnes blancas, carne de pollo, etc. Y fíjense qué pequeña porción debiéramos
incorporar de lo que son los dulces, lo que son las mantecas directas, y también, por supuesto, las vitaminas, que son pequeñas, aparecen pequeños porque son oligoelementos, no son sustancias que vamos a incorporar en gran cantidad. Aquí la Universidad de Harvard plantea cómo debiera ser un plato ideal en cuanto a las proporciones. Fíjense que nosotros estaríamos incorporando un 25% de ese plato con carnes, 25%. Tenemos una mitad del plato que debiera estar repartida entre vegetales y frutas, y el otro 25% con lo que son carbohidratos obtenidos de granos, fundamentalmente granos de tipo integral. Aparte, tenemos lo que son los aceites y el agua. Cuando hablamos de aceites, nos referimos fundamentalmente a lo que son las grasas poliinsaturadas, como son los aceites líquidos. Fundamentalmente, aceite de maíz o aceite de oliva sería lo recomendable para no tener desvíos en nuestro perfil lipídico, esto es, en el colesterol, en los triglicéridos. ¿Cómo debiera ser entonces el hábito alimentario o el modo de vida de la gente que vuela? Debiera tener una dieta adecuada, una dieta suficiente, fundamentalmente respetando las 4 comidas diarias. Esto es muy importante, porque cuando uno no respeta las 4 comidas diarias, se producen alteraciones importantes desde el punto de vista metabólico, y al organismo le cuesta bastante poder mantener concentraciones adecuadas en sangre de diferentes nutrientes, fundamentalmente de los glúcidos, de la glucosa. Y después vamos a ver enseguidita que cuando esto ocurre podemos tener variaciones muy grandes de la glucosa en nuestro organismo, y las disminuciones de esa glucosa, a que llamamos hipoglicemias, pueden ser muy peligrosas con la posibilidad de la incapacitación súbita en vuelo. Debiéramos evitar los desvíos nutricionales. ¿Cuáles son los desvíos nutricionales? Bueno, los desvíos nutricionales son la desnutrición o la malnutrición. Bueno, afortunadamente, en nuestra actividad aeronáutica no vemos desnutrición. En general, no vemos desnutrición, y los pilotos nos caracterizamos en general por tener un peso que dista mucho de la desnutrición. Lo que vemos muy frecuentemente es aquello que llamamos malnutrición. Esto es, nos alimentamos, pero no nos nutrimos adecuadamente, sino que muchas veces nos vamos para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El lado de los excesos. De los desvíos nutricionales, el primero que vamos a considerar es la hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es una situación en la cual la concentración de azúcar en sangre baja por debajo del nivel normal. El nivel normal de glucosa, la glicemia normal, va desde los 70 a los 110 miligramos por ciento. Ese es el valor que consideramos normal. Cuando tenemos una hipoglicemia, tenemos un nivel de glucosa en sangre anormalmente bajo, en general entre 40 y 50 miligramos por ciento. Vamos a ver enseguida cuáles son los síntomas de esa hipoglicemia. Pero ¿por qué podemos tener una hipoglicemia? Una razón que podemos tener, por la que podemos tener hipoglicemia, es porque tengamos una enfermedad, como por ejemplo la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, que en general se caracteriza por tener niveles altos de glicemia, en algunas circunstancias, sobre todo por resistencia a la insulina, en pacientes obesos que no cumplen las 4 comidas, se saltean comidas, pueden desarrollar en algunos momentos episodios de hipoglicemia. También la persona que es diabética y que recibe medicación
para normalizar esos valores de diabetes, esos valores de glicemia para hablar adecuadamente, esa persona puede tener disminuciones, descensos en su glicemia y desarrollar una hipoglicemia. ¿Qué vamos a comentar en este momento? Bueno, primero que la diabetes está considerada causa de no aptitud de vuelo. En la RAAC 67, que es la que determina cuáles son las condiciones y los requisitos para otorgar la aptitud, dentro de las condiciones metabólicas de no aptitud está la diabetes mellitus, y lo que dice la normativa es que la diabetes mellitus, compensada o no compensada, es causa de ineptitud de vuelo. Por lo tanto, cuando esto ocurre, necesariamente debe ser todo paciente, todo piloto o aspirante a piloto que desarrolle valores de glicemia por encima de los normales que planteen la posibilidad de una diabetes, debe ser evaluada por el Comité de Aptitud y Dispensa, quien determinará en función de las condiciones del paciente o del usuario, y si necesita tomar alguna medicación, si es posible o no es posible otorgarle la aptitud. Pero en primera instancia, siempre una persona diabética va a ser calificada como no apto, y eso es un concepto que todos tenemos que tener. Pero no solamente podemos tener una hipoglicemia por una diabetes, sino que podemos tener una hipoglicemia de tipo funcional. Por ejemplo, cuando tenemos malos hábitos alimentarios, cuando nos salteamos comidas, cuando no desayunamos, cuando desayunamos algo muy dulce que provoca inmediatamente una reacción de la glándula pancreática, que es la que fabrica la insulina, que es la hormona que regula la glicemia, y si nosotros comemos algo muy dulce, corremos el riesgo de que el páncreas produzca mucha cantidad de insulina y que esa cantidad de insulina elevada que se produce nos genere una hipoglicemia a continuación. Por eso lo importante es hacer un desayuno que sea lo más completo posible, no exclusivamente con cosas dulces, sino que permita incorporar nutrientes, incorporar carbohidratos también, pero que sean complejos, que al ser complejos se van a ir metabolizando en el organismo, van a ser absorbidos en forma un tanto más tardía y vamos a poder mantener valores normales de hipoglicemia. Otra cosa que produce hipoglicemia es el consumo de alcohol. O sea, si yo a la noche, por ejemplo, voy a tomar alcohol, estoy bastante expuesto a que por la mañana yo vaya a desarrollar una hipoglicemia. ¿Cuáles son los síntomas de esa hipoglicemia? Bueno, fíjense que los síntomas son comunes a otras situaciones, inclusive situaciones aeronáuticas que siempre nos preocupan, como por ejemplo la hipoxia. Fíjense que similares, podemos tener mareos, desmayos, dolor de cabeza, fatiga, ansiedad, confusión, nerviosismo, hasta sensación de opresión precordial. Una serie de síntomas que muchas veces son bastante inespecíficos. Lo mejor que podemos hacer con respecto a la hipoglicemia es hacer la prevención. ¿Y cuál es esa prevención? Comer de forma saludable y fundamentalmente por la mañana desayunar con un desayuno que sea lo más completo posible y lo más variado posible, para quedar liberados de la posibilidad de tener una hipoglicemia en un vuelo por la mañana. Muchas veces los levantamos con el tiempo muy justo y resulta que salimos corriendo y nos exponemos a la posibilidad de desarrollar una hipoglicemia. A veces podemos llevar en el maletín de vuelo una barrita de cereal, algún elemento para ir incorporando mientras tanto vamos trabajando. Otra cosa que puede pasar y que es muy importante para la población que vuela es la anemia. Y dentro de las anemias, un tipo de anemia que es la anemia ferropénica, que es la que va
la que puede causar un tipo especial de hipoxia, que es la hipoxia justamente anémica. Esta anemia ferropénica puede ocurrir por una disminución en la ingesta de alimentos ricos en hierro. Para los socios del Aeroclub que comen asado todos los días, es poco probable que esto vaya a ocurrir, pero es una situación que muchas veces la vemos vinculada a las tripulaciones de cabina de pasajeros, donde en algunos casos la ingesta de carne suele ser muy baja, y aquellos otros elementos, como por ejemplo verduras ricas en hierro, como espinaca, selga, lentejas, etcétera, no se incorporan, y entonces la persona, el tripulante, puede quedar expuesto a sufrir una anemia ferropénica, esto es, a tener una disminución en la cantidad de glóbulos rojos o en la concentración de hemoglobina que se sucede a una disminución en la ingesta de hierro, puesto que el hierro constituye el núcleo de cada molécula de hemoglobina. La prevención de esto es muy simple, entonces es con una dieta que sea variada, asegurar la incorporación de alimentos ricos en hierro, fundamentalmente las carnes rojas. Otra situación que nos preocupa siempre es la situación de la deshidratación. Nosotros sabemos, y lo dijimos recién, que el agua se va a encargar de transportar los nutrientes al interior de las células, que va a ayudar también a eliminar los productos de desperdicio a través de la filtración glomerular en el riñón, y que también va a permitir asegurar una volemia. ¿Qué es la volemia? Es la cantidad, el volumen de sangre que tenemos adecuado. Nosotros necesitamos el agua también para poder mantener nuestra temperatura corporal estable. Por lo tanto, si hace mucho calor, nosotros vamos a hacer la disipación de ese calor a través del proceso de la transpiración. Y es justamente la transpiración, junto con una restricción en la cantidad de agua que nosotros estemos tomando, la que nos puede poner en riesgo de deshidratación. ¿A quiénes? Y fundamentalmente a la gente que pasa muchas horas arriba del avión, en aviones que no tienen una cabina adaptada desde el punto de vista climático. Es decir, que no tienen, la gente que vuela un avión que no tiene aire acondicionado, como ser, por ejemplo, los aeroaplicadores, que se pasan todo el día a veces volando, sobre todo en verano, expuestos al sol, expuestos al calor, o los instructores de vuelo, que el alumno vuela 1 hora, pero el instructor se baja un alumno, sube otro, y es importantísimo que la ingesta de agua esté asegurada para que la persona no sufra una deshidratación. ¿Qué pasa cuando la deshidratación ocurre? Bueno, por un lado dijimos que el agua forma parte o es responsable de la volemia. Entonces, si el volumen de sangre que tengo circulante empieza a disminuir porque yo perdí mucho líquido, porque transpiré mucho, probablemente vaya a empezar a bajar mi presión arterial y por lo tanto voy a quedar expuesto a situaciones de hipoxia cerebral por hipotensión arterial. También probablemente vayan a ocurrir calambres, y todas son situaciones que nos predisponen y nos exponen a la incapacitación súbita en vuelo. Dentro de los desvíos nutricionales, sin lugar a dudas, y lo que es una epidemia, según ha sido descrito por la Organización Mundial de la Salud, como son el sobrepeso, la obesidad y las dislipemias, son alteraciones que tienen que ver siempre con actividades de tipo sedentarias, en las cuales la elevación de los niveles de colesterol en sangre favorecen el depósito de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos, produciendo riesgo de estenosis, esto es, de disminución en la capacidad de que la sangre llegue a los tejidos. Esto nos pone en riesgo de ser una isquemia miocárdica, es decir, un infarto
del miocardio, o una isquemia cerebral, es decir, siempre que tengamos una situación de obstrucción de un vaso sanguíneo, vamos a tener una situación, una amenaza de riesgo de isquemia en el territorio vascular irrigado. ¿Cómo podemos evitar estos problemas de dislipemia? Bueno, hay gente que tiene una dislipemia familiar, es decir, que independientemente de lo que coma o lo que haga, va a tener niveles elevados. Esa gente, el único recurso que tiene es hacer una dieta, pero seguramente va a tener que también apelar a la prescripción de medicamentos que sean normolipemiantes, que normalicen los valores de colesterol. Pero en la mayoría de los casos, simplemente con una adecuación del consumo de hidratos de carbono y grasas a niveles adecuados a la actividad que yo realizo, eso puede ser suficiente. Fundamentalmente con la modificación del hábito alimentario, con reducción de la ingesta de grasas y proteínas, fundamentalmente de carnes rojas y cerdo. Es decir, yo tengo que sacar días o sacar comidas de días donde como carne para reemplazarla por días comida de verduras. Es la prevención entonces de la dislipemia, es la prevención fundamentalmente de los eventos cardiovasculares. Pero basta solamente con una dieta para tener a raya los valores de colesterol y fundamentalmente prevenir eventos cardiovasculares. La respuesta es que no. Además de la alimentación adecuada, es necesario el ejercicio regular. Y este ejercicio regular tiene que ser ejercicio aeróbico, como ser una caminata diaria, la práctica de ciclismo, la práctica de natación. Por eso decimos que una buena costumbre, una sana costumbre que tenemos en los aeroclubes es recorrer regularmente la pista. Cuando nosotros caminamos la pista, identificamos ¿qué cosas? Identificamos pozos, alguna cueva de algún animal, y eso nos ayuda a prevenir accidentes de aviación. Bueno, si nosotros tomamos la costumbre de recorrer regularmente la pista, además de prevenir los accidentes del avión, vamos a poder prevenir accidentes del piloto, accidentes vasculares del piloto. Bien. ¿Existen alimentos que yo no tengo que consumir previo al vuelo? Porque si los consumo, ¿puedo sufrir algún tipo de incapacitación? Bueno, la respuesta claramente es sí. Todo alimento que introduzca gas o que genere gas en mi aparato digestivo es un alimento que potencialmente me puede llevar a una incapacitación súbita en vuelo. ¿Y por qué es esto? Me parece que hay un micrófono abierto. Nosotros tenemos dentro de nuestro aparato digestivo reservorios o bolsas de gas, fundamentalmente a nivel del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. ¿De dónde viene ese gas? En parte va a ser gas que fue deglutido, es decir, gas que tragué, y en parte va a ser gas que fue producido por la digestión de ciertos alimentos. ¿De dónde viene el gas deglutido? Bueno, fundamentalmente de las bebidas gaseosas o carbonatadas. Si yo antes de salir a volar me tomo 1 litro de Coca-Cola, es probable que tenga mi estómago bien lleno de aire. Pero no solamente el beber bebidas gaseosas va a significar la incorporación de gas a mi tracto digestivo. Si yo como o tomo apurado, cuando yo estoy deglutiendo en forma apurada mis alimentos, yo también estoy tragando más aire, más gas. Un hábito muy extendido, que a veces inclusive erróneamente le aconsejamos a los pasajeros, es el de la goma de mascar, el chicle. Ponete un chicle en la boca porque esto te lo masticás y al masticarlo no se te van a tapar los oídos, es decir, vas a compensar rápidamente las trompas de Eustaquio con
con los ascensos y los descensos. Error. Nunca tenemos que propiciar la goma de mascar. ¿Por qué? ¿A quién le decimos que mastique goma de mascar? En general le decimos a ese pasajero que es noble o al pasajero aprensivo. Ese pasajero noble o aprensivo es un pasajero que va a tener más tendencia o más probabilidad a hacer algo que nosotros no nos gusta que nos suceda en el avión, que es que no vomite en el avión. Nosotros no queremos que nadie nos vomite en el avión. Sin embargo, si nosotros le damos a mascar un chicle a una persona, a un pasajero, ese chicle, cada vez que trague va a estar tragando aire. Ese aire va a distender las paredes del estómago, lo cual ya de por sí va a favorecer o propiciar el reflejo del vómito. Pero además tenemos otro factor que está asociado al chicle, que tiene que ver con el efecto de las sustancias del chicle sobre el esfínter esofágico inferior. Nosotros, cerquita de donde termina el esófago y empieza el estómago, tenemos una zona de alta presión que funciona prácticamente como un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. Hay sustancias que van a relajar ese esfínter. Y dentro de esas sustancias tenemos, en primer lugar, la menta. En segundo lugar tenemos la cebolla y el ajo. Por eso cuando nosotros comemos cebolla o ajo estamos eructando todo el tiempo y fácilmente. ¿Por qué? Porque se relaja ese esfínter esofágico inferior. Entonces, volviendo al chicle, si yo le doy a mascar un chicle, con lo cual incorpora gas a su estómago, se distiende el estómago, se favorece el reflejo nauseoso, el reflejo del vómito, y además yo estoy relajando el esfínter esofágico inferior, yo estoy generando la tormenta perfecta para que la persona vaya a vomitar. Así que desaconsejamos totalmente, previo al vuelo o durante el vuelo, el hábito del chicle, la goma de mascar. El gas generado por los alimentos generalmente tiene que ver con una masticación insuficiente y también con la ingesta de legumbres. Yo no voy a avanzar en esto porque eso es tema de Jorge Omodey y él lo explica espectacularmente bien, así que yo no voy a avanzar con eso. ¿Qué pasa con ese gas que tenemos en nuestro tracto digestivo? Ese gas, conforme dice la ley de Boyle-Mariotte, que todos absolutamente conocemos, ¿qué dice la ley de Boyle-Mariotte? Que la presión por el volumen de un gas va a ser igual a una constante. Por lo tanto, cuando la presión que se ejerce sobre un gas disminuye, ¿qué va a pasar con ese volumen? El volumen del gas va a ir aumentando. Nosotros cuando realizamos un ascenso, nos vamos exponiendo progresivamente a una situación de hipobaria, esto es, una disminución de la presión atmosférica. Y esa disminución de la presión atmosférica va a ir generando o permitiendo que el gas que tenemos en nuestro tubo digestivo vaya aumentando de volumen. Fíjense, aquí tenemos una comparación, un comparativo, entre un volumen relativo a nivel del mar y cómo, en la medida que nosotros vamos ascendiendo, ese volumen se va incrementando. A 18.000 pies es el doble, o sea, el volumen que ocupa, por ejemplo, el gas que tengo en el estómago, a 18.000 pies, en una cabina no presurizada, va a significar el doble, si es aire seco. Pero nosotros todos los gases que tenemos en el cuerpo los tenemos saturados de humedad. Por lo tanto, la expansión va a ser aún mayor. Fíjense que va a ser 2.2. Está bien, esto ocurre a 18.000 pies, pero ya a 8.000 pies tengo un 20% más de volumen de gas en el interior de mi tracto digestivo. ¿A qué llamamos varopatía abdominal? Bueno, vamos a llamar varopatía abdominal a todos los síntomas que se producen en el organismo por distensión, por aumento de volumen de estos gases que están atrapados en esas cavidades cerradas de nuestro aparato digestivo. ¿Cuáles van a ser los síntomas que van a generar?
la aparición de dolor abdominal, la sensación de tener la panza hinchada, distensión abdominal, sensación de falta de aire por elevación del diafragma, náuseas. Si esto progresa, me va a empezar a bajar la presión y voy a tener sudoración, y también me va a bajar la presión arterial, y puedo llegar incluso a la incapacitación súbita en vuelo. Por supuesto, esto dependerá, por un lado, de la cantidad de gas que yo tenga atrapado, y por otro lado, también de cuál es el órgano que esté afectado. Cuanto más distensible sea ese órgano, los síntomas van a ser menores. Por ejemplo, el estómago se estira mucho más que el intestino. Por lo tanto, los síntomas en el estómago van a ser menos importantes que en el intestino. Pero si yo tengo, por ejemplo, un colon irritable, voy a estar más expuesto, porque mi intestino se va a contraer en forma espasmódica, en forma reactiva a esta distensión, y mi dolor abdominal va a ser mayor. ¿Cómo me puedo prevenir esta varopatía abdominal? Voy a tener que evitar consumir previo al vuelo bebidas gaseosas, no tomar bebidas gaseosas ni tomar bebidas en gran volumen. Lo que es importante es la hidratación progresiva durante todo el día, pero no tomarme 1,5 litros de bebidas gaseosas o 1,5 litros de agua, todos juntos previo al vuelo. Entonces, evitar la goma de mascar, evitar comer apurado, evitar las legumbres y verduras crucíferas, los dulces en grandes cantidades, y por supuesto, evitar estos elementos, que son, lo dijimos recién, la cebolla, el ajo y la menta, que van a producir una relajación del esfínter esofágico inferior, y por lo tanto nos van a favorecer la posibilidad del vómito. Finalmente, voy a hacer referencia a 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con las actividades aeronáuticas específicas. Una de ellas es la aeroaplicación y cuál es la relación con la alimentación. Tiene que haber según lo que plantea la FAO de las Naciones Unidas, tiene que haber un cuidado extremo a los efectos de poder evitar la intoxicación de los aeroaplicadores. ¿Intoxicación con qué? Con los mismos pesticidas que están aplicando. Por lo tanto, debe haber una manipulación y almacenaje seguro de los alimentos, que tienen que estar siempre lejos de los agrotóxicos. No hay que comer ni hidratarse en el mismo lugar donde yo tengo almacenado los agrotóxicos, ni mucho menos en el mismo lugar donde se preparan esos agrotóxicos previo a la carga del avión, o tampoco durante el procedimiento de carga. Por lo tanto, ¿qué dice la recomendación? Que los operadores no deben comer, beber ni fumar durante el trabajo, y que tampoco tendrían que tocarse la cara ni la piel desnuda, ya sea con sus manos o con guantes, y que siempre, después de manipular los pesticidas, hay que hacer un correcto lavado de manos, fundamentalmente antes de comer, de tomar, de fumar o incluso de ir al baño. Y cuando se finaliza la tarea, hay que lavarse bien profundamente. Esto es fundamental para evitar intoxicaciones que ocurran en forma concurrente con la alimentación. Pero existen otro tipo de intoxicaciones a las cuales los aeronavegantes también estamos expuestos, que es la intoxicación bacteriana. La intoxicación bacteriana es causa de incapacitación súbita en vuelo justamente por la posibilidad de la ocurrencia de una infección intestinal, de una gastroenteritis que puede ocurrir durante el vuelo. Y aquí son fundamentalmente pasibles o están en riesgo la tripulación de cockpit de los vuelos comerciales. Por eso deben indicarse y brindarse raciones diferentes para comandante y primer oficial. No tienen que comer lo mismo. Las raciones tienen que ser
de distintos tipos de comida para poner a cubierto por lo menos a uno de ellos ante la situación de una intoxicación bacteriana. También los tiempos de alimentación debieran ser diferentes, no debieran alimentarse en un vuelo de larga duración al mismo tiempo comandante y primer oficial, por más que estén en una fase de vuelo crucero, estable, con el piloto automático. Los tiempos alimentarios debieran ser diferentes para evitar una incapacitación súbita simultánea de ambos tripulantes. Otra cosa que siempre aconsejamos es evitar la adición de hielo en las bebidas. Es muy común el uso de hielo. Cuando vamos en el avión, viene el tripulante de cabina de pasajeros y nos dice, nos ofrece la bebida y nos dice con o sin hielo. Siempre optemos por la opción de sin hielo. Yo les voy a plantear a ustedes, justamente para que lo sigan pensando, la baja trazabilidad que tiene la seguridad del hielo. No sé si alguna vez vieron cómo se manipula el hielo en el avión. No es muy segura la forma en que se manipula. Pero tampoco, si vamos de ahí para atrás, tampoco podemos asegurar cuál es la cadena de manipulación desde su fabricación, cuándo hubo intervención de la mano humana en el envasado. Yo les planteo, cuando vamos a un restaurante, nos cuidamos que no nos abran la bebida hasta que no la tenemos en la mesa. Somos muy cuidadosos de eso. Sin embargo, somos muy poco cuidadosos cuando pedimos el hielo y nos traen la hielera con el hielo ahí, y nosotros, la verdad que ni pensamos cuáles fueron las costumbres o los hábitos de higiene del mozo que nos está trayendo ese hielo, y especialmente si cuando fue al baño se lavó las manos adecuadamente antes de manipular el hielo, que nosotros tomamos con una pincita con mucha precaución en la mesa. Nosotros no podemos hacer trazabilidad. El hielo y el frío no matan los gérmenes, sino que los conservan intactos, y por lo tanto nosotros con el hielo podemos tener acceso. De hecho, el hielo es la principal fuente de contaminación bacteriana de los alimentos, o por lo menos referida al hábito de alimentarse. Cuando hacemos viajes, debiéramos siempre evitar consumir agua corriente de red, usar agua envasada, y en lo posible que este agua envasada sea agua mineral, convenientemente certificada, porque existe inclusive una forma de diarrea que tiene que ver con no la intoxicación bacteriana en sí, sino las características, la concentración de electrolitos de los lugares, que es diferente, y ese cambio en la concentración de electrolitos da lugar a la diarrea del viajero. Así que siempre debiéramos evitar el consumo de agua corriente de red y, por el contrario, consumir agua envasada. Ya vamos terminando con esta parte. Por lo tanto, la alimentación de un aeronavegante, de una persona que vuela, debe ser adecuada, suficiente, variada, respetar las 4 comidas diarias, evitar los excesos de grasas y sal, y fundamentalmente evitar los alimentos productores de gas. Por último, debemos prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y yo les invito a que ustedes tengan en cuenta siempre que nuestro peso, que tiene que ver justamente, fundamentalmente con nuestra alimentación, debemos incluirlo siempre en la conciencia situacional. Tenemos que acordarnos que este peso y balanceo del avión, en buena parte, va a depender, por ejemplo, de cuánto equipaje yo voy a estivar en el área justamente para ese fin, cuánto combustible voy a cargar. Pero fundamentalmente tengo que pensar que, si bien el avión tiene 2 o 4 asientos, esos 2 o 4 asientos, al igual que el compartimento de carga, no se pueden ocupar o llenar
indiscriminadamente. Debemos considerar siempre el peso de los tripulantes. A menudo vemos personas con sobrepeso importante, instructor, alumno, en una aeronave que se lleva muy cerca o más allá del límite de peso y balanceo. Entonces, considerar si no hay que restringir un poco la cantidad de combustible, pero hacer una evaluación, la cantidad de combustible que cargo, claro está, ¿no? Pero hacer una evaluación, pensar cuál es el peso que tanto el piloto como el copiloto, el instructor y el alumno están destinando en esta aeronave. Porque más de una vez, cuando nos ponemos a pensarlo, nos damos cuenta que estamos muy cerca de esos límites. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haber podido compartir y voy a quedar atento al final de esta charla para poder brindarles que entonces surjan. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Ollero. Estamos con 100 participantes, lleno la sala. Vamos a dar lugar al doctor Jorge Omodei, a quien activo el audio. Jorge, ¿me estás escuchando? Jorge, doctor Omodei, ¿me está escuchando? Doctor Omodei, si me escucha, tendría que Ahí activar está. Sí, ahora el sí. audio. Creo que ahora sí me van a escuchar. ¿Sí? Ahí está, perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la otra parte de la charla. La verdad que después de escucharlo al doctor Ollero, va a ser difícil igualarlo o superarlo, ¿no? Ha sido excelente su exposición. Quisiera, si me esperan un segundo, tratar de compartir una pantalla con ustedes para que podamos iniciar la charla. Bien. Bien. ¿Ven ahí? ¿Me escuchan? ¿Está Se ve correcto? A ver perfecto, si... doctor. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Vamos a repetir algunas cosas de las que dijo el doctor Ollero con respecto a la alimentación. El doctor hizo un comentario y una exposición muy explícita y muy buena, y remarcó qué cosas se pueden o no se pueden comer, o qué debemos hacer en cuanto a una dieta balanceada, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, a ver, ¿qué comemos o qué no comemos antes del vuelo? Sobre todo por lo que vimos recién de la producción de gases. Y es lo más invalidante y lo más difícil de regular, porque son muchos los alimentos que producen gases y que nos invalidarían o nos pondrían en una situación incómoda en el momento del vuelo. Vamos a repetir lo mismo que dijo el doctor recién. Acordémonos que a los 8.000 pies los gases encerrados en el cuerpo aumentan en un volumen a de entre un 20 y un 22% aumenta su volumen. ¿Por qué ponemos y remarcamos esto de los 8.000 pies? Porque recordemos que una cabina presurizada está rondando la presurización en los 8.000 pies. Entonces, por eso lo remarcamos. Remarcamos lo de los 18.000 pies para que veamos que a qué altura aumenta un 100%. Imaginemos una persona que no solo el piloto, sino que a veces, yo también esto a veces lo doy en los aeroclubes, hemos dado esta charla con el doctor Mourinho, hemos estado, y lo charlamos con los pilotos y quienes están en los aeroclubes, porque lo hacemos abierto, para aquel que vuela. Imagínense una persona que va a hacer un vuelo, qué sé yo, de Salta a Buenos Aires, y antes de salir de Salta fue comido locro y empanadas. Imagínense lo que puede llegar a ser ese vuelo para esa persona, y ni
ni pensarlo para quién va al lado, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Hablábamos recién de la expansión de los gases, la ley de Boyle-Mariot que dijo el doctor. Nosotros tenemos en la cabina presurizada, si bien está aumentada la presión, pero no se iguala a la exterior, y estamos hablando de que estamos a 8.000 pies en la presurización. Entonces es muy probable que los gases que tenemos tiendan a salir por algún lugar. Y no debe ser nada, no es nada agradable la sensación que tenemos. Por eso que vemos que si hemos comido abundantemente, podemos llegar a tener mucha facilidad para eructar o la producción del vómito, como decía el doctor, pero la eliminación de gases también por ano, ¿no? El colon busca de eliminar hacia un lugar de menos presión. Lo mismo que dijo el doctor recién, lo vamos a repetir, pero después vamos a remarcar otras cosas. Una de las cosas es no comer antes de volar, en lo posible no comer antes de volar. Si es un vuelo corto, un vuelo de 1 hora, un vuelo de cabotaje, lo ideal es no comer antes de volar. El comer lento, que el doctor ya lo explicó. ¿Por qué decimos de comer lento? El doctor explicó lo de la buena masticación. Una recomendación es cuando uno come previo a un vuelo, bocados chicos, masticar por lo menos 15 veces el bolo y formar el bolo alimenticio en la boca, como lo explicó el doctor, que se desarme muy bien la comida en la boca y mezclarla con saliva. La saliva tiene tialina, que es una enzima que ya empieza a degradar el alimento y participa en la digestión. ¿Qué pasa si nosotros comemos como uno come a veces apurado, rápido, y no comemos, tragamos? Eso que no hicimos nosotros en la boca, lo tiene que hacer después el estómago. El alimento que no se desarmó en la boca va a quedar retenido en el estómago porque no puede pasar por ese orificio chiquitito que es el píloro que une el estómago con el resto del intestino. Entonces va a quedar retenido y se produce una disfunción en el aparato digestivo. Entonces, esa disfunción, esa retención de ese alimento ahí, no es la digestión que corresponde, no es como el proceso que corresponde. Va a fermentar, va a empezar a fermentar el alimento en el estómago retenido y va a aumentar la producción de gases. ¿Sí? Bien. Espero que se haya entendido eso. Entonces, masticar bien la comida, desarmar bien la comida en la boca, mezclarla con saliva, como se hace normalmente, pero ahí empieza el proceso de la buena digestión. Por supuesto, evitar alimentos que producen gases. ¿Qué alimentos producen gases? Ya lo vamos a ver enseguida y lo vamos a remarcar bien cuáles deberíamos evitar, ¿sí? Y evitar la goma de mascar, como decía el doctor también hace un rato. Para no llegar a esto, por supuesto, que es lo que yo estoy marcando aquí abajo, que es lo desagradable de un vuelo, ¿no? Disculpen que yo por ahí hago alguna presentación así de tipo más jocosa, pero es para que nos quede. Yo creo que esto realmente nos deja una enseñanza. Cuanto a la selección de los alimentos bajos en sodio, ¿por qué? Produce el jet blot. El jet blot es la distensión por los alimentos que son altos en sodio, al igual que los otros que vamos a nombrar ahora, y es lo que produce el disconfort. Y sobre todo si es un vuelo largo, un vuelo internacional, tratar de evitarlo. Entonces, no comer cosas saladas. Nosotros a veces estamos en un aeropuerto, estamos mirando la gente que está esperando para abordar un vuelo, a lo mejor junto con nosotros, y vemos que comen lo más común que hay en el aeropuerto. Se están comiendo un lomito con papas fritas y le están metiendo una Coca-Cola encima, o una cerveza. Es todo lo que no se debe hacer, pero es lo que nos venden en los aeropuertos. Por eso, quienes van a volar, que es personal que está a cargo de la aeronave, tratar de evitar todas estas cosas, por supuesto. Pero bueno, lo vemos que en la gente que vuela, que son pasajeros, consumen ese tipo de alimentos y ese tipo de bebidas. Por supuesto, no consumir coles y repollo, ¿no? O sea, brócoli, coliflor, repollo, ninguna de esas cosas, ninguno de estos alimentos y menos, por ejemplo, una salchicha con chucrú, un repollo fermentado, menos todavía. Así que esos son los alimentos a evitar también. Las legumbres, yo recién les decía de un locro, imagínense locro, maíz, poroto, lentejas, todo lo que contiene el locro,
imagínense comer las legumbres esas previo a un vuelo. Los lácteos enteros, ¿por qué decimos tratar de evitarlos? Y sobre todo los adultos, porque cuanto más grandes nos ponemos, nos volvemos más intolerantes a la lactosa. Entonces, al ser más intolerantes a la lactosa, porque hay una enzima que se llama lactasa, que la produce el páncreas, que la produce para degradar los lácteos, pero sobre todo cuando somos bebés. Mientras más grandes nos vamos poniendo, menos producción de lactasa. Entonces, todos los contenidos de los lácteos que tienen lactosa no se degradan como corresponden y fermentan en el intestino, producen mucho más gases y también pueden ocasionar diarrea, porque no se produce la digestión como debe ser. Por eso, mientras más grandes, mientras más viejos nos ponemos, menos toleramos a los lácteos. Entonces, tratar de evitar lácteos enteros. ¿Sí? De último, vamos a comer lácteos, que ya les voy a aclarar después que sí que es conveniente algún lácteo ingerir, que sea descremado o algún tipo especial. Obviamente las cremas heladas también debemos evitarlas. Las cremas heladas son dulces y aparte de ser dulces, tienen lácteos. Entonces esa combinación es la combinación perfecta para que nos dé una distensión hermosa, ¿no? Y una sensación muy, muy desagradable en el vuelo, ¿sí? ¿Cómo debemos seleccionar los alimentos? Debemos evitar el alcohol, por supuesto el vino, los licores dulces y la cerveza, y evitar las ingestas abundantes. Entonces, a ver, ¿qué podemos comer? Bueno, debemos hidratarnos bien, como el doctor lo dijo, también lo remarcó hace un rato, debemos hidratarnos bien, y sobre todo si vamos a ir en una cabina presurizada, porque el aire en la cabina presurizada es mucho más seco que el aire ambiente, entonces si el vuelo es de varias horas, tendemos a deshidratarnos. Se puede llegar a tomar un jugo de naranja, si es diluido mejor, que no sea puro, no agregarle azúcar al jugo de naranja, en lo posible que sea jugo exprimido, ¿sí? O de alguna marca conocida que sabemos que es jugo realmente bueno y no es puro colorante y edulcorante, ¿sí? Entonces, hidratarse bien, y en lo posible, si el vuelo es largo, ya hidratarse previamente. Y como decía el doctor hace un rato, evitar la ingesta abundante de líquido durante el vuelo. O sea, no es porque tenemos que hidratarnos, no nos vamos a tomar en una hora que nos vamos de San Luis a Buenos Aires, no nos vamos a tomar 1 litro de agua durante el vuelo. Al sumo podemos ir llevando una botella chica de agua mineral o solicitar agua mineral y tomar una botella chica de agua mineral. Ya debemos hidratarnos previo al vuelo y después nos hidrataremos posterior al vuelo. Yo lo dividía esto en cabina presurizada y no presurizada porque quiero hablar también de los pilotos que frecuentamos aeroclubes. Y quiero aclarar algo que hace un rato nombraron, porque Gustavo Ollero me nombró como de San Luis y Gustavo Mourinho decía de Coronel Moldes. En realidad yo soy un cordobés apuntanado hace 20 años, que vivo en San Luis, que ejerzo en San Luis la medicina, pero nacido en Coronel Moldes y sigo yendo a visitar a mi familia y vuelvo en el aeroclub de Coronel Moldes. Por eso la doble provincia. Bueno, ¿qué puedo comer? Frutos secos podemos comer. No en abundancia tampoco. Lo aclaró el doctor los porcentajes, pero frutos secos podemos y debemos comer previo a un vuelo. Yogur. Cuando es un vuelo de varias horas y por los cambios de presión, generalmente suele alterarse la flora bacteriana intestinal. También por la deshidratación y por varios motivos médicos que no vamos a entrar a detallarlos ahora porque no es lo que nos interesa, no es una clase de medicina. Pero sí sería conveniente, previo al vuelo, el día previo o unas horas antes, un yogur con probióticos. Y terminado el vuelo, también se puede hacer un yogur con probióticos. En cuanto a los alimentos naturales nos referimos a las frutas y a las verduras. Pero en lo posible, los alimentos naturales deben ser ricos en fibras y deben estar bien cocidos. ¿Por qué remarcamos esto? Porque el hecho de que el alimento natural esté bien cocido, estamos favoreciendo la digestión, estamos ya mejorando. Si bien puede perder, de acuerdo a la cocción como sea, si no es al vapor, puede perder algunas propiedades que tienen los alimentos, porque puede alterarse alguna vitamina o puede alterarse alguno de los compuestos del alimento,
lo ideal sería hecho al vapor, pero tiene que estar cocido, porque de esa forma ayudamos a la digestión, ¿sí? Entonces, un segundito, por favor. Cargador y un coso. Y un prolongador. Está ahí, Claudio. Bien. Discúlpeme un segundo que un problema con la computadora. Bien. Entonces, eso es lo que hablábamos recién, es lo que tenemos que tener en cuenta para un avión presurizado. Después, al final, si ustedes quieren hacer preguntas, podemos aclarar algunas cosas más. No quiero tampoco cansarlos con la exposición y como es, porque ya muchas de las cosas que yo tenía para decirles ya también lo dijo el doctor, entonces vamos a ir complementando una cosa con la otra. Esto lo pongo comida y avión no presurizado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es lo que habitualmente nos pasa a los que volamos en los aeroclubes, ¿no? Es muy común que los que volamos en los aeroclubes, que bueno, nos juntemos el sábado, el domingo, generalmente los sábados, a comer el asado, el lechón. Y bueno, comemos comidas muy ricas en grasa, que las debemos evitar. Comemos mucho hidrato de carbono, porque nunca falta el helado después de postre, o alguna fruta, o alguna ensalada de fruta. Y evitar las bebidas carbonatadas también. Pasa lo mismo que lo otro, si bien acá la altura es distinta, el vuelo es distinto, generalmente es más corto, pero igual debemos evitar este tipo de alimentos porque nos van a generar cierto disconfort que distrae nuestra atención en la hora del vuelo, ¿sí? Y esto es muy importante porque hay una situación que invalida muchísimo, que es la que más invalida, sobre todo en un vuelo cuando el avión no tiene baño, porque si ocurre cuando tiene baño, no hay ningún problema. Pero cuando no tenemos baño en un avión chico y si tenemos que hacer una navegación, pongamos, hacemos un San Luis Córdoba, y de vuelta, estamos haciendo, o vamos hasta de San Luis a Conlara, yo pongo los ejemplos de la zona porque son donde habitualmente volamos, moldes de Rumipal. Y comimos el asado y decidimos ir a dar una vuelta a Rumipal y volver. Y no tenemos baño. Pero hicimos una ingesta de una ensalada de fruta, comimos bien un lechoncito primero con los muchachos, no tomamos alcohol, por supuesto, que ya lo vamos a aclarar después, pero nos hacemos un vuelito hasta Villa Rumipal. ¿Cuál es la situación que más nos invalida? Y con más razón, si el piloto o copiloto o el acompañante llega a tener colon irritable. Y es esto, muchachos. La diarrea o el cólico intestinal es la más invalidante para un avión de aeroclub. El dolor abdominal cólico, ese aparece enseguida y no tenemos dónde bajar y no tenemos dónde recurrir, porque voy en el auto, paro al costado del camino, pero en el avión no tenemos, y esto realmente es invalidante, porque enseguida el dolor abdominal da lo que se llama reflejo vasovagal. Por la distensión del intestino se produce una palidez, una sudoración, la hipotensión arterial y a veces hasta la hipotimia. Y si esto le pasa al piloto y el que va de acompañante al lado no tiene idea de los comandos, no tiene idea de lo que es volar, estamos en una situación bastante complicada. Y ni hablemos de lo que puede llegar a pasar, que generalmente cuando se produce la hipotensión arterial es tan severa que hay una relajación de esfínteres y bueno, ni hablemos cómo puede quedar el asiento del avión, ¿sí? Es una parte, digamos, que lo ponemos como jocoso, pero para que ustedes entiendan y tomen conciencia de qué es lo que debemos evitar y no tenemos que hacer cuando estamos en el día sábado en el asado del aeroclub. Y bueno, pasamos a un tema que es lo último y muy cortito, lo voy a hacer, que a mí siempre me gusta charlarlo, que es el tema del alcohol. Y el alcohol, desgraciadamente, en los pilotos sabemos que ha cobrado muchas vidas. A mí siempre me gusta poner algún caso de ejemplo, que es duro, y disculpen si alguien conoce a las personas que están involucradas, o conocía a las personas que están involucradas en lo que yo más adelante voy a relatar, o voy a poner como ejemplo, pero bueno, nos tiene que servir desgraciadamente de ejemplo para tratar de que no pase esto en los aeroclubes,
no debería ocurrir, ¿no? Más cuando hay otras personas al lado que tienen que ser las que tienen que evitar estos errores, evitar estos accidentes. El alcohol actúa como una anestesia. Se potencia al 100% en la altura por la hipoxia. O sea, sabemos que disminuye la presión parcial de oxígeno y bueno, y el cerebro recibe menos oxígeno, imagínense alcohol sin oxígeno, al 100% se potencia el alcohol. Obviamente también interfiere con la oxigenación del cerebro. Y recordemos que un trago demora entre 8 y 24 horas en metabolizarse. Depende del hígado de cada uno, ¿no? Pero de 8 a 24 horas en metabolizarse. Y si salimos una noche de parranda que tenemos varios tragos encima, son por lo menos 48 horas. Saben ustedes que por regla, de acuerdo a la RAC y de acuerdo a la OASI, nosotros no tenemos que tener, y más si vamos a estar a cargo como comandante o como copiloto de un avión, no tenemos que tener alcohol en sangre. Entonces, esto a tenerlo muy en cuenta, muchachos, y a tratar de evitar tomar antes del vuelo, por lo menos acá está aclarado qué se puede y qué tiempo antes tomar, y si no, evitar tomar alcohol. Esto es lo que ocurre cuando uno sale de farra, ¿no? Y esa es la visión que más o menos tiene uno, ¿no? Si ustedes ven a este muchacho calvo, que cuesta mirar, que cuesta enfocarle, se lo ve doble, bueno, esa es la visión que tenemos, y más si hemos tomado algo de alcohol, y el instrumental de arriba lo podemos llegar a ver doble, no sabemos qué altitud tenemos, no sabemos qué, aparte de otras cuestiones que van apareciendo, como primero es euforia, después ya al contrario, ya hay adormecimiento. Hay toda una serie de alteraciones que van apareciendo depende el grado de alcohol que tenemos en sangre, y por supuesto que esas van a ser las consecuencias, ¿no? Y bueno, les voy a poner como ejemplo esto, como último, desgraciadamente este accidente que ocurrió en el año 2015, un Cessna 150, un avión privado, que después de haber comido un asado salen piloto y copiloto, deciden salir a volar, y desgraciadamente este avión termina en estas condiciones. Ahí tienen la zona del aeropuerto en Corrientes donde despegó y donde fue el accidente. Muy triste porque pierden la vida piloto y copiloto, pero vamos a ver al final que la Junta de Accidentes se despide y nos dice que estaban con alcohol etílico en sangre en una concentración elevada, suficiente para afectar el desempeño operativo del piloto. El Instituto Médico Forense de la provincia de Corrientes determinó en base a los estudios toxicológicos en los restos del piloto que se encontraba en la etapa de estupor. Los principales síntomas son inercia general, que conduce a la pérdida de la función motora, marcada falta de coordinación muscular, marcada disminución de la respuesta a estímulos, vómitos, incontinencia de orina y heces. En esas condiciones estaba el piloto que volaba esa aeronave. Y bueno, y abajo nos informan que el piloto tenía una graduación de alcohol en sangre de 3,48 gramos por litro, una concentración, mientras que el acompañante de 1,21. O sea, no tendría que haber ni mirado el avión, ni haber tocado el avión. Una pena, lo que pasó nos tiene que servir de ejemplo. Si comemos un asado en el aeroclub y queremos salir a volar, por favor, no consumamos alcohol, y si vamos a consumir alcohol, no volemos. Es así. Es muy simple el mensaje, ¿sí? Triste lo que uno pone, pero tiene que ponerlo de ejemplo. Pido disculpas si alguien conocía a estas personas bueno, causa dolor ver las imágenes, pero creo que nos tiene que servir de ejemplo. Tenemos que ser conscientes de la alimentación, tenemos que ser conscientes de que si queremos volar, si somos pilotos, tenemos que tratar de llevar una vida muy sana, o por lo menos no el exceso de peso, no el sobrepeso, mantener los niveles de colesterol y triglicéridos dentro de lo normal. Si podemos realizar actividad física y buena hidratación, hacerlo. Yo no digo que no comamos asado, yo no digo que no disfrutemos de nuestra vida o de compartir con amigos, pero debemos cuidarnos porque si queremos volar por muchos años, debemos mantener un estado de salud óptimo, y gran parte de ese estado de salud comienza con la dieta, porque una placa de colesterol
en una arteria que se tapó, empezó porque hemos comido de más grasas. Si bien puede haber un trastorno metabólico en el organismo, pero bueno, empieza todo por la dieta. Así que la recomendación nuestra es que siempre estemos bien hidratados, que comamos dieta balanceada, como explicaba el doctor hace un rato, y bueno, y que disfrutemos de volar por muchos años. Muchachos, no los quiero cansar más. La RAC y la Federación, la FAA, establecen que no se puede volar con alcohol. La OASI dice lo mismo, que incluso a quienes sufren de alcoholismo hay que hacerle rehabilitación. Y bueno, con esto no se juega, así que a tenerlo muy en cuenta y a disfrutar del vuelo, y no los quiero cansar más. Agradecer por supuesto, al doctor Mourinho y al doctor Ollero que me convocaron que participara con ellos de esta charla, a FADA que auspició todo esto, que promovió todo esto, y a la CONAP que también lo auspició. Agradecido a ellos por tenernos en cuenta, y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muy bien. Seguimos con 100 participantes en la charla. Arrancando contándote una historia de las putas Bueno. Doctor Mourinho. El audio. ¿Ahora estamos bien? Ahí lo escuchamos, doctor, adelante. Bueno, a todos los que están detrás de esta red, que realmente agradecemos de corazón porque hay más de 100 personas en red en este momento, a ellos la pregunta que quieran hacer al profesional, a los dos profesionales, abrimos micrófonos y vamos despacito. Acá me pasaron una pregunta por privado, mientras que van pensando, así ganamos tiempo. Pregunta, ¿cuánto tiempo después de comer conviene volar? Le preguntamos al doctor Omodei, que justamente lo estaba hablando al respecto. Bien. No, bueno, depende cuánto tiempo de comer para después ir a volar. Depende de la cantidad y la calidad de comida que haya ingerido. O sea, eso depende tiene mucho que ver la calidad y la cantidad de comida que haya ingerido. Obviamente que si vamos a comer a un aeroclub y estamos comiendo, nos servimos 3 veces carne y más ensalada, más el postre, y eso va a demorar entre 6 y 8 horas en estar realmente cómodo como para volar. Y si a eso le agregamos alguna bebida gaseosa, ni hablemos, ¿no? Si la ingesta es moderada, nos servimos un plato como el doctor Ollero explicaba hace un rato, moderado, balanceado la comida, vamos a poder volar en un par de horas, no va a haber ningún problema. El tema es la cantidad y calidad de la comida, a tenerlo muy en cuenta. Vi que alguien por ahí preguntaba si podía hidratarse con Gatorade, nombraba la bebida esta. A propósito de esto, sería conveniente cuando usen este tipo de bebidas que, sobre todo algunos que puedan llegar a tener colon irritable o que puedan llegar a tener algún trastorno digestivo, que no la usen pura, que no tomen esa bebida pura. Puede ser diluida con un tercio de agua, ¿sí? Agua mineral, por supuesto, agua segura, que no vaya a estar contaminada, que no sea el agua común de red. Eugenio, ahí tenés una pregunta, te escuchamos, tenés abierto el micrófono. Eugenio. Bueno, quienes quieran hacer preguntas, hay una función dentro de Zoom que es levantar la mano que tienen, y les vamos a ir habilitando el micrófono. Por favor, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? No sé si me escuchan. Se escucha perfecto, adelante.
Bien, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la verdad que impecable ambas exposiciones. Mi nombre es Romeo Oviedo, soy delegado regional de la zona NOA de FADA y mi pregunta quizás es un poco inocente, pero nosotros siempre como instructores de vuelo recomendamos justamente usted, Gustavo, decía de que no había que recomendarle a los pilotos el chicle, que justamente es para prevenir la puna, ¿no es cierto? Por la velocidad de ascenso que uno tiene. ¿Qué tipo de recomendaciones se podría realizar para reemplazar ese chicle para que la persona no se apune? Bien, buena pregunta. Lo que tenemos que hacer, primero tenemos que saber que normalmente la trompa de Eustaquio se va a abrir en vigilia 7 veces por minuto. O sea que en condiciones normales la compensación va a ocurrir. De todos modos, hay algunas maniobras que nosotros podemos ir realizando, fundamentalmente plantearle a ese piloto Nobel o al pasajero que él puede, primero que tiene que estar con la cabeza bien erguida, o sea, la posición bien erguida de la cabeza es fundamental para el buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio, del ostium. Acá tenemos al doctor Mourinho, que es otorrinolaringólogo muy reconocido, y seguramente él va a opinar mucho mejor que yo. No obstante, tragar saliva, abrir la boca y bostezar son maniobras que podemos hacer para compensar más fácilmente, esto durante los ascensos. Y para los descensos, en caso de que fuera un descenso muy brusco, siempre tenemos el recurso de la maniobra de Valsalva, que es esto, es taparse la nariz y insuflar muy suavemente para compensar los oídos. Esa es una maniobra que solamente la podemos emplear en el descenso, no así en el ascenso. Pero normalmente basta con tragar saliva o con abrir la boca y mover un poco el maxilar inferior para lograr la compensación. Compensación que de cualquier modo va a ocurrir en condiciones normales, ¿no es cierto?, siempre y cuando no haya un proceso inflamatorio de la vía aérea superior, va a ocurrir, digamos, automáticamente, puesto que la trompa de Eustaquio se abre 7 veces por minuto en vigilia. El doctor Mourinho le vamos a dejar que opine, que es el que más sabe. Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, yo no los veo, pero es un problema que tengo yo, discúlpenme. Sí, es perfecto. La indicación del chicle Arrancando contándote es... una historia de las putas. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien. Sí, todos los excesos son malos. El tema del chicle es que no es que siempre que haya un problema hay que usar el chicle. Primero, si hay un problema no hay que volar. Estamos claros. Si hay un problema no hay que volar. Si el pasajero o el piloto está resfriado, congestionado y demás, no hay que volar. Si aún así subió con la mejor intención y durante el vuelo se tapan los oídos, en maniobras de ascenso que son relativamente lentas, alcanza con solo deglutir, como bien dijo el doctor Ollero. Y en el descenso, la maniobra Valsalva, que también dijo muy bien el doctor Ollero, que es cerrar la boca, cerrar la nariz y es como inflar un globo sin inflarlo. De esa forma, el aire vuelve otra vez por la parte posterior de la faringe y laringe y termina abriendo las trompas de Eustaquio. Pero si no se pueden abrir en razón de que el pasajero o el piloto está resfriado, ese señor no tiene que estar a bordo. Ahí tenemos una pregunta por el chat, si me permiten se las paso. Dice, ¿el café posee alguna contraindicación para el vuelo respecto a alguna posible acidez o taquicardia por ser estimulante?
Contesto yo si quiere, Gustavo. Adelante. Sí, bueno, a ver, el café. El café es estimulante, pero tiene que ser tomado para despejar del sueño, qué sé yo, tiene que ser tomado unas cuantas horas antes, por lo menos 2 o 3 horas antes de ir a volar para aquellos que lo usan como para despertarse. No tiene sentido tomar café en el momento que vas a subir al avión. ¿Y cuál es la contraindicación? Y bueno, si sos una persona que tiene antecedentes de gastritis o que tiene antecedentes de colon irritable, está contraindicado el café, obviamente, porque primero te va a producir aumento en la secreción de ácido en el estómago, también favorece en cierta medida la relajación del esfínter esofágico inferior y el reflujo de ácido por el esófago. Y si tenés colon irritable, lo que va a producir es una irritación mayor del colon y una posible diarrea, como yo mostraba hace un rato en un slide. Y lo otro sí, también produce taquicardia, por supuesto. Si tomás más de 2 tazas, podés llegar a tener taquicardia. Lo mismo pasa con, veo una pregunta ahí en el chat, lo mismo pasa con los estimulantes, las bebidas estimulantes, el Speed o el Red Bull. No es conveniente que tomen Speed o Red Bull antes de salir a volar. Creo que si uno lleva una vida ordenada, lleva una vida sana y descansa las 8 horas que corresponden, no tiene sentido que tomemos una bebida estimulante antes de subir al avión. Salvo que, no sé, estemos acostumbrados, pero no tiene sentido. O sea, no le veo el sentido de una bebida estimulante antes de salir a volar. Hay una mano levantada de Denise. Tenés abierto el micrófono, Denise, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde un principio agradecer por toda la información brindada y tengo una pregunta para Gustavo. En un momento usted mencionó que a los pilotos con diabetes se los consideraban no aptos para volar. Yo quisiera saber si para los tripulantes de cabina pasajeros, también aplica esto. Sí, la RAC 67 establece, tanto sea para las licencias de clase 1, de clase 2 o de clase 4, plantea la condición de no aptitud para las personas que posean diabetes mellitus, ya sea compensada o no compensada. Eso es lo que dice claramente la RAC 67. ¿Qué quiere decir esto? Que en primera instancia siempre van a ser calificados como no aptos. Esto después da la posibilidad de que el usuario se dirija hacia la presidencia del Comité de Aptitud y Dispensas y solicite la reconsideración de esa calificación inicial. Y dependerá del tipo de diabetes que tenga, de cómo logra controlar esa diabetes, si solamente con dieta o si necesita algún medicamento, y de esos medicamentos, cuál sea ese medicamento, la posibilidad de que sea considerada apto. En principio tenemos que ser claros en decir que la calificación inicial va a ser no apto para cualquier persona que tenga diabetes, es lo que establece la RAC 67. Hay una pregunta, doctor. Dice, ¿alguna contraindicación de mate antes y o durante el vuelo? ¿El doctor Omodei? A ver, algo del mate me decían, pero vi una pregunta. El mate, bueno, a ver, vamos por parte. El mate, que está acostumbrado a tomar mate y no es un ulceroso, un gastrítico crónico, que está acostumbrado a tomar mate amargo con una buena hierba y no tomar, se puede hacer. Previo al vuelo, después del vuelo, no hay ningún problema. El mate puede aumentar un poquito la aerofagia, o sea que trae un poco de aire cuando uno aspira la bombilla, ¿no? No es recomendable el mate con hierbas compuestas ni de mate dulce, porque eso sí, el mate dulce aumenta muchísimo, muchísimo la producción de gases dentro del aparato digestivo, y las hierbas compuestas que tienen generalmente menta, peperina y todo ese tipo de yuyitos agregados, favorecen la relajación del esfínter esofágico inferior y el reflujo ácido hacia arriba, hacia el esófago, con posibilidad de vómito, incluso un vómito hasta con
el riesgo más grande del vómito es la broncoaspiración, ¿no? Por ahí vi que preguntaban del Uvasal o de alguno de estos digestivos así, en sobre que viene un comprimido y viene las sales. No es conveniente las sales por lo siguiente: la sal esas sales cuando uno las toma ingresa al estómago y produce, incluso dentro del estómago, una gran producción de gas que busca salir en forma brusca, sale en forma brusca, por eso produce un eructo importante. Esa salida brusca de ese bolo de aire, de gas, puede llegar a lastimar la unión esófago-gástrica, incluso puede producir una hemorragia digestiva, lo que se llama síndrome de Mallory-Weiss, que conocemos que son fracciones de la mucosa de la unión esófago-gástrica, se producen como laceraciones, unos cortes en la mucosa, y puede llegar a producir una hemorragia digestiva en ese momento. Por eso no es conveniente. Y hay otra persona que pregunta si posee acidez, ¿cuál sería el alimento bueno para tener el estómago y evitar la acidez? Primero, si tenés acidez, no salgas a volar. Anda primero a un médico, que te medique, que te trate la gastritis o lo que tengas, gastritis aguda, crónica, úlcera, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque si vos sos una persona que está con acidez y subís a volar, una situación de estrés arriba del avión puede que termines haciendo una úlcera perforada, que sería un abdomen agudo, o que hagas una hemorragia digestiva por esa situación de estrés. Entonces, si sos un paciente o una persona que tiene acidez en el momento, primero que te vea un médico, que te medique, y después podés salir a volar. Me parece que esa es lo correcto. No hay un alimento, o sea, sí hay alimentos que pueden neutralizar un poco el ácido, pero lo correcto es, si vos tenés acidez, no vueles con acidez. Primero que te mediquen y después podés salir a volar. ¿Sí? Creo que fui claro. ¿Alguna otra pregunta? Pueden activar el micrófono y los escuchamos. Edwin. Sí, adelante. Ya que tenemos toda la gente aquí con nosotros, hago un pequeño aviso parroquial. La próxima sesión de la Fada Ama Sama es el 15 de mayo, es decir, en 2 viernes a las 9 de la noche por este mismo canal, y vamos a tratar un tema que no porque uno lo conozca, sino porque es muy común para todos nosotros, que es el dolor de oídos y el vuelo. Lo va a dar la charla a la doctora Mabel Casares, que es la jefa del servicio de otorrino del Hospital Naval Buenos Aires, cirujano mayor Pedro Mayo, y al mismo tiempo es la jefa del área de otorrino del Departamento Médico de Aerolíneas Argentinas. Así que es una señora, una profesional con una altísima calidad profesional y humana, y con una experiencia en esto que es lo de todos los días nuestro, muy importante. Yo la voy a secundar hablando de la medicación, aquellas cosas que nosotros tomamos para seguir volando respecto a los problemas de oído que la doctora va a hablar. Les recuerdo entonces, 15 de mayo, 21 horas, por este mismo Vaticanal, oídos, medicación y vuelo. Ahora sí, Edwin, adelante ustedes. Hay una pregunta, Mar Puri, adelante, te activamos el micrófono, te escuchamos tu pregunta. Buenas noches, queridos amigos y colegas, un placer verlos y escucharlos en esta exposición. Simplemente destacar esto: ciertas bebidas estimulantes pueden, por un lado, jugar un doble rol, mejorarte quizás cierta fatiga, aumentar la velocidad de las funciones ejecutivas, pero al mismo tiempo quizás aumentar la chance de error. ¿Recuerdan? Había un viejo test que usaba en algún momento, por ahí a usarlo la policía o los médicos forenses. En una hoja de diario te decían: tache cuantas letras E veas. El resultado de eso era que el uso de anfetaminas o estar medio estimulado hacía que uno aumentara la cantidad de letras detectadas, pero al mismo tiempo aumentara la chance de errores. Y el otro problema con el mate, he estado mirando unos reportes de accidentes viales, es la necesidad de que el mate y el recipiente que contiene el agua caliente estén debidamente asegurados, porque una turbulencia súbita, una situación medio inesperada, te puede ocasionar un accidente
que más allá de que quizás no resulta grave, te produce un sobresalto y una pérdida de concentración. Si a alguno manejando se le cayó el mate o el café en las piernas, uno tiene la inmediata reacción por ahí de frenar o de bajar la vista, digamos, de la conducción, y eso genera una condición posiblemente insegura. Así que hay que estar atento. El mate está bárbaro, pero hay que estar atento a que hay algunos riesgos. Y el uso mucho de speed, hemos visto alguna gente que responde como demasiado violentamente en su taquipsiquia a la carga de cafeína y taurina, que es la base de estas bebidas, ¿no? Así que, bueno, uno deberá juzgar la prudencia y la pertinencia o no del uso, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o activar el micrófono y los escuchamos. Edwin, el doctor Modi te habla. Adelante. Sí, recibí por privado una pregunta con respecto bueno, dice que el tema alcohol está bastante tratado y hay bastante conciencia entre los pilotos. Y me pedían si podíamos hablar algo de lo que es el consumo de drogas. Yo creo que ese tema está para tratarse en otra oportunidad. No es o sea, entiendo la preocupación y es un instructor el que me lo pregunta. Me parece muy bueno, porque hay lugares en el norte que el coquear es muy común, pero bueno, eso está totalmente prohibido porque sabemos que cuando uno coquea te va a dar positivo para cocaína en el examen aeronáutico y eso es un no apto desde ya. Así que creo que ese tema lo hablaremos después con Gustavo Mourinho, presidente de la SAMA, que va a quedar para otra oportunidad el tema drogas, ¿no es cierto, Gustavo? No te Fabián oímos. Ribeca. Ahora sí. Es el doctor Fabián Ribeca, que es miembro del Departamento de Evaluación Médica de la Administración Nacional de Aviación Civil, pero eso va para un par de meses más adelante. Lo vamos a tratar el tema, por supuesto. Hay otra pregunta en el chat, dice, se habló de sobrepeso y obesidad, no solo que afecta al tema de la salud, sino para el peso y balanceo de los vuelos. ¿Se está considerando alguna reglamentación para estos casos, no solo para pilotos, sino sobre todo para instructores que tienen mayor actividad? Voy a responder porque yo lo planteé. No hay ninguna reglamentación que establecer, solamente hay que respetar las condiciones de peso y balanceo para la aeronave que se está volando. Simplemente hay que respetar el peso máximo de despegue, que es un límite que nunca debiéramos trascender, independientemente de que se trate de personas o que se trate de carga. Pero la reflexión simplemente planteaba que cada uno cuando se va a subir al avión tenga en cuenta que en el cálculo de peso y balanceo existe su propio peso y el peso de él o los pasajeros. Lamentablemente hemos perdido gente muy valiosa en la aviación justamente por este problema, un accidente luctuoso que ocurrió en Loma de Zamora y que hizo perder la vida de gente muy valiosa, inclusive de la Administración Nacional de Aviación Civil, y que como causa muy probable del accidente tuvo que ver un sobrepeso, un exceso en el peso máximo de despegue, y justamente porque se ocuparon los 4 asientos de un avión, pero esos 4 asientos tienen un límite de peso, entonces tenemos que recordarlo. A veces hablamos de que, por ejemplo, el 172 es un hermoso triplaza. ¿Por qué? Porque 4 asientos, pero 4 personas que pesen 90 kilos
no son admitidos. Entonces tenemos que considerar, no hace falta reglamentación alguna, entiendo, sino respeto por la cuestión del peso y balanceo y no exceder los límites, tanto sea del centro de gravedad como el peso máximo del despegue. Hay una pregunta, doctor, dice, ¿se puede sugerir antiflatulentos en pacientes o acompañantes del vuelo? Hay antiflatulentos de uso común que hay mucha gente que los tienen incluso reglados cuando tienen colon irritable, que es la simeticona. Que tiene colon irritable generalmente toma trimebutina con simeticona, que es bastante frecuente ese tratamiento. Se puede agregar simeticona, que es el famoso factor AG que se le da a los chicos chiquitos. Pero creo que más que el antiflatulento, lo importante es la dieta, lo importante es los alimentos a evitar. Si no queda otra que comer algún alimento que sabemos que va a producir gases, y bueno, en ese caso sí. Pero yo diría que lo ideal es la dieta y no ir a subsanar esto con otra cosa, ¿no? Y bien hidratado, ¿sí? Alguien pregunta por ahí algo de los alimentos en épocas frías y calurosas. Sí, obviamente, en la época calurosa mayor hidratación, en la época fría se comen alimentos con más valor calórico, pero eso es desde ya que tu cuerpo te lo pide y vas a comer así. Lo que pasa es que tenés que regular y no comer una gran ingesta de alimentos que pueden llegar a producir gases o que pueden llegar a producir una molestia previo al vuelo. O sea, si vos volás durante el día, supongamos que sos un aeroaplicador, y bueno, y parás al mediodía y tenés que seguir volando a la tarde, y bueno, no comas algo que te vaya a producir gases durante la tarde. Sé que a veces uno lo hace en un lugar de campaña, en el medio del campo, pero siempre la alimentación que tenga frutas, que tenga buena hidratación, que tenga alguna ensalada, pero no comidas que tengan legumbres, no comidas que vayan muy dulces, pero eso lo tienen que ir manejando y tu mismo cuerpo te va pidiendo en el invierno comer más calorías, pero siempre tratar de hacerlo los días que comen más calorías o comer ese tipo de comidas los días que no vas a volar, ¿sí? Que no todos los días volás tampoco. Ahí había una mano levantada, Mar Puri, adelante, lo escuchamos su pregunta. Gracias, doctor. Una situación también que hay que estudiar, me enanco y un saludo nuevamente al doctor Omodei en este asunto del accidente por el alcohol. Esos valores se podrían discutir forensemente, no me interesa, pero sí me interesaría destacar esto. Todos los núcleos que comparten la actividad de la aviación, sobre todo la aviación general, que siempre es un poco la invitada de piedra a los estudios más técnicos del asunto, pero debería practicarse como parte de las cosas que uno habitualmente practica de la seguridad, la cuestión de un paciente probablemente alcoholizado. Con 3 y pico gramos de alcohol por sangre, si en condiciones habituales debería dar y asumiendo que esos eran los valores, debería dar una sintomatología fácilmente observable de ebriedad, ¿no? Entonces habría que tener preparado un protocolo a cargo de alguien de qué pasa si vemos que alegremente hay un asado y uno que está en esas condiciones está como pronto a volar, porque si uno lo baja, pero el problema es que hay que tener claro quién va a ejecutar ese protocolo y cuál es la manera de actuar, análogamente a que, por ejemplo, algunos dueños de bar, si ven un cliente ebrio, le retienen la llave y le pagan o le piden un taxi o un medio de transporte, ¿no? Eso creo que debería ser materia de un desarrollo, de un pensamiento o de una proposición. ¿Alguna otra pregunta? Activen su micrófono, levantan la mano. Estamos ya casi en 2 horas de charla. Tuvimos 100 personas durante toda la charla, ahora se achicó un poquito, 85 personas. No sé si hay alguna otra pregunta, si no le vamos a dejar a los doctores que descansen. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, yo quiero aprovechar, ya veo que esto está terminándose, para agradecer nuevamente al doctor Mourinho de Sama, a la gente de la Federación, de FADA, del CONAP, fundamentalmente a vos, Edwin, por tu colaboración, porque has sido un excelente administrador y moderador y nos has dado una colaboración muy importante, así que estoy muy agradecido. También quiero agradecer la presencia de algunos colegas que veo que están y que espero no olvidarme de nombrar a ninguno de los que he visto. Está el doctor Martín Puricelli, que se ha expresado, el doctor Mazuco, el doctor Carlos Ibarra, que lo vi también, el doctor Luis Montero de Tierra del Fuego, también lo he visto, el doctor Guillermo Rubio también estaba presente. No sé si hay alguien más que yo haya soslayado, pero agradezco el apoyo que al participar de esta charla, que si bien no está dirigida a la comunidad médica, sino a la comunidad de los pilotos, agradecemos mucho que se hayan también hecho presentes de este modo. Quiero aportar algo, si me permiten un segundo. Estoy recibiendo mensajes de pilotos que han querido participar y como llegamos al máximo de participantes de 100, no pudieron entrar, se quedaron con las ganas de escuchar la charla. Así que bueno, habrá que tenerlo en cuenta para una próxima vez, que hay gente que no pudo participar porque llegamos al máximo, en todo momento estuvimos con el máximo de participantes que fueron 100. Y desde ya agradecer de nuevo, como lo dije hace un rato, y para despedirme ya al doctor Mourinho por tenernos en cuenta, al doctor Ollero porque armamos esto en conjunto, y a FADA por esa charla que tuvimos un día en Moldes con Diego y con el presidente, y que desde allí surgió todo esto, de hacer cosas en conjunto, y por supuesto a la CONAP que nos tiene en cuenta y que nos ha invitado a participar y a hacer nuestro humilde aporte como médicos de la SAMA. Gracias a todos y ya creo que no intervengo más. Bien. No sé si me escuchan. Justamente quería recalcar esta parte que, bueno, ha habido muchos alumnos pilotos y pilotos del Aeroclub Terma de Río Hondo, como así también de otros aeroclubes, que no pudieron ingresar justamente por el cupo. Quería preguntarles qué posibilidad había visto que se estaba grabando la charla, qué posibilidades había de que se la pudiese ver fuera de línea, como en este caso, obviamente, al haber sido grabada, si se podría, se la podría distribuir para que las personas puedan verla fuera de línea, más allá de que, bueno, no van a poder participar haciendo preguntas y demás. Si la charla fue grabada totalmente, está siendo grabada totalmente y la vamos a poner por la misma manera que recibieron la invitación. Van a tener un link donde van a poder bajar la charla y escucharla con posterioridad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Solo eso te iba a pedir o iba a decir que Edwin se iba a encargar seguramente de compartir el link de la grabación, nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Desde la Federación Argentina de Aeroclubes le damos las gracias al doctor Ollero, también al doctor Omodei, al doctor Mourinho y a toda la gente que participó. Recordar hoy el Día del Trabajador, como han dicho, y también el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Y tener en cuenta que esta cuarentena obligatoria, aislamiento social que nos permitió descubrir estas charlas virtuales, este cambio de paradigma que ha servido, yo creo que no es es un inicio a una nueva forma de comunicarnos, donde se rompen las distancias, donde podemos vernos, escucharnos con gente que está del otro lado, y esto pasará a ser parte de la FADA y de los aeroclubes, una manera para estar en contacto.
Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan un feliz Día del Trabajador, y en unos 15 minutos, 20, estoy pasando el link con la charla grabada. Muchas gracias desde la Federación Argentina de Aeroclubes. Buenas noches. Chao, buenas noches.